La gran cámara del Alto Consejo Crillos estaba llena de risas. 7 especies alienígenas se sentaban alrededor de la enorme mesa de piedra. Sus representantes intercambiaban miradas divertidas mientras observaban a la embajadora humana en la pantalla holográfica. Permítanme ser perfectamente clara, dijo la embajadora Elena Ríos, con voz tranquila y firme. La Tierra ha trazado su línea final. La zona neutral entre nuestros territorios debe permanecer intacta. Cualquier nave militar que cruce al espacio humano será considerada un acto de guerra. Y les prometo esto, si eligen la guerra, se enfrentarán a la destrucción total. El alto comandante Dracon del Imperio Crillos se reclinó en su silla. Su piel gris se tensaba sobre huesos afilados, y sus 4 ojos parpadearon en secuencia. Había conquistado 30 sistemas estelares en su vida. Había aplastado rebeliones en 100 mundos. Y ahora esta pequeña y frágil criatura de un minúsculo planeta azul se atrevía a amenazarlo. Embajadora Ríos, dijo Dracon, su voz profunda resonando por la cámara. Su especie apenas lleva 200 años viajando entre las estrellas. El Imperio Crillos ha gobernado durante 10.000. ¿De verdad cree que su advertencia nos asusta? Elena Ríos no se inmutó. No vine aquí a asustarlo, alto comandante. Vine a informarle. Lo que haga con esta información es su elección, pero entienda esto, la Tierra no hace amenazas vacías. Hemos dado advertencias antes y fueron ignoradas. Aquellos que las ignoraron ya no existen. Los representantes de las otras 6 especies se movieron incómodos en sus asientos. Recordaban el incidente sileno de hacía 50 años. Una pequeña flota de asalto sileno había atacado una colonia humana, matando a 3.000 civiles. La Tierra había respondido reduciendo a cenizas todas las bases militares sileno en 72 horas. La especie sileno vivía ahora como refugiados dispersos por la galaxia. Su mundo natal, una roca quemada y sin vida. Pero Dracon solo sonrió. Los silenos eran débiles. Eran una especie menor con tecnología anticuada. El Imperio Crillos controla la mayor fuerza militar de la galaxia conocida. Su pequeña demostración contra ellos no significa nada para nosotros. Elena Ríos asintió lentamente. Entonces no tenemos nada más que discutir. Esta advertencia ha sido entregada. Lo que suceda después queda bajo su conciencia, no la mía. La imagen holográfica parpadeó y desapareció. La cámara se quedó en silencio por un momento. Luego Dracon comenzó a reír de nuevo, y los otros representantes se unieron a él, aunque algunas de sus risas parecían forzadas. Humanos, dijo Dracon, sacudiendo la cabeza. ¡Qué criaturas tan dramáticas! Tienen espíritu, se lo concedo. Pero el espíritu por sí solo no gana guerras. El general Krell, el asesor militar del Imperio Crillos, se inclinó hacia adelante. Alto comandante. Quizás deberíamos considerar su advertencia. Nuestros informes de inteligencia sugieren que los humanos han estado construyendo algo en su sistema natal. Algo grande. No hemos podido determinar qué es. Dracon agitó la mano con desdén. Probablemente sea otro de sus monumentos culturales. Los humanos están obsesionados con construir estatuas y museos. Son una especie sentimental. Pero, señor. Suficiente, Krell. He tomado mi decisión. Las colonias humanas en el borde exterior son demasiado valiosas para ignorarlas. Sus mundos son ricos en minerales que necesitamos. En 3 días, nuestra flota cruzará la zona neutral y reclamará esas colonias para el Imperio. Los humanos protestarán. Enviarán mensajes de enojo. Y luego aceptarán su nueva realidad. Son superados en número y en armamento. ¿Qué otra opción tendrán? 3 días después, la primera flota Crillos se reunió en el borde de la zona neutral. 500 naves de guerra, cada una del tamaño de una luna pequeña, flotaban en formación perfecta. El almirante Zart estaba en el puente de la nave insignia, observando las estrellas que tenía delante. Su oficial de comunicaciones se dirigió a él. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. Póngala. La pantalla parpadeó y apareció una nueva cara.
Esta vez no era la embajadora Ríos. Era un hombre mayor, de cabello gris y ojos cansados. Vestía el uniforme de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Aquí el almirante de flota Ricardo Montes del Comando de Defensa de la Tierra, dijo el hombre. Están a punto de cruzar al espacio soberano humano. Esta es su advertencia final. Den media vuelta ahora o afronten las consecuencias. El almirante Zart sonrió. Humano, tengo 500 naves de guerra bajo mi mando. Toda su flota asciende a menos de 200. No pueden detenernos. No le estoy pidiendo que cuente nuestras naves, almirante. Le estoy pidiendo que tome una decisión. De media vuelta y viva. Siga adelante y muera. Es así de simple. Zart se rió. Su especie siempre ha tenido más coraje que sentido común. Muy bien. Veremos de quién son vacías las amenazas. Cortó la transmisión y se dirigió a su oficial de navegación. Llévanos al otro lado. La enorme flota comenzó a moverse. 500 naves de guerra cruzaron la línea invisible que separaba el territorio Crillos del espacio humano. Por un momento, no pasó nada. Las estrellas permanecieron en silencio. La oscuridad del espacio se extendía infinitamente en todas direcciones. Entonces, el almirante Zart notó algo extraño. Una luz estaba apareciendo en la distancia, muy por delante de ellos. Al principio era pequeña, solo un diminuto punto de brillo, pero se hacía más y más grande. ¿Qué es eso?, exigió Zart. Su oficial de sensores miró sus instrumentos con los ojos muy abiertos. Señor, estoy detectando una firma de energía. Es diferente a todo en nuestra base de datos. La potencia de salida es imposible. Ninguna nave podría generar tanta energía. ¿Cuánta energía? El oficial levantó la vista, con el rostro pálido. Suficiente para alimentar una estrella, señor. La luz siguió creciendo. Y por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Zart sintió algo frío instalarse en su estómago. Era una emoción que no había experimentado en muchos años. Era miedo. En la tierra, en un búnker en lo profundo de las montañas rocosas, el almirante de flota Montes estaba frente a una pared de pantallas. Cada pantalla mostraba una vista diferente de la flota Crillos. Observó a las naves alienígenas continuar su avance. Las vio cruzar más profundamente en el espacio humano. Un joven oficial se acercó a él. Señor, la flota Crillos ha cruzado el umbral final. Ahora están dentro del alcance. Montes cerró los ojos por un momento. Pensó en todas las advertencias que habían dado. Todas las oportunidades que habían ofrecido. Y pensó en lo que estaba a punto de suceder. La muerte y la destrucción que podrían haberse evitado si tan solo los Crillos hubieran escuchado. Tomaron su decisión, dijo en voz baja. Luego abrió los ojos y habló con voz clara y firme. Activen el dispositivo Ícaro. En todo el espacio humano, en 1000 estaciones ocultas, máquinas antiguas comenzaron a despertar. Y en la oscuridad entre las estrellas, algo terrible comenzó a moverse. El almirante Zart observó cómo la luz se hacía más brillante. Ahora llenaba toda la pantalla de visualización, un resplandor blanco brillante que parecía pulsar como un latido. Sus oficiales gritaban informes, pero apenas podía oírlos por las sirenas de alarma que habían comenzado a sonar en toda la nave. Escudos al máximo, ordenó. Todas las naves, formación defensiva. Las 500 naves de guerra de la primera flota Crillos comenzaron a reagruparse. Habían entrenado para todos los escenarios de batalla posibles. Se habían preparado para flotas enemigas, para emboscadas de asteroides, para defensas planetarias, pero no se habían preparado para esto. La luz se dividió de repente en miles de rayos más pequeños. Cada rayo se movía con una velocidad imposible, cortando el espacio como agujas brillantes. Antes de que Zart pudiera dar otra orden, los rayos impactaron. La primera oleada de naves simplemente se desvaneció. No hubo explosión, ni escombros. Las enormes naves de guerra, cada una capaz de destruir un planeta,
simplemente desaparecieron, borradas de la existencia como si nunca hubieran estado allí. ¿Qué está pasando?, gritó Zart. ¿Qué es esta arma? Su oficial de sensores estaba llorando. Lágrimas reales corrían por su rostro gris. Señor, hemos perdido contacto con 200 naves. Simplemente se han ido. Los haces de energía están atravesando nuestros escudos como si no existieran. Otra oleada de luz barrió la flota. Más naves desaparecieron. Zart observó la pantalla de visualización mientras el número de naves activas caía. 400, 300. ¿200? Retirada, ordenó finalmente. Todas las naves, retirada al espacio Crillos. Sáquennos de aquí. Pero los haces eran más rápidos que sus motores. Otra oleada impactó. Otras 100 naves se desvanecieron. La nave insignia tembló cuando un rayo pasó cerca, apenas rozándolos. Las luces del puente parpadearon. No podemos superarlo, señor, dijo el oficial de navegación. El arma nos tiene rodeados. Zart sintió que sus corazones palpitaban en su pecho. Los 4 latían tan rápido que pensó que podrían estallar. Había dirigido esta flota con tanta confianza. Se había reído de la advertencia humana. Y ahora toda su fuerza estaba siendo destruida en minutos. Envíen un mensaje al alto mando, dijo. Díganles lo que pasó aquí. Díganles que los humanos tienen un arma diferente a todo lo que hemos visto. Díganles. La luz consumió su nave antes de que pudiera terminar. El almirante Zart y su tripulación se unieron a los miles de soldados Crillos que ya habían muerto ese día. En menos de 10 minutos, toda la primera flota desapareció. Ni una sola nave sobrevivió. En el mundo natal Crillos, el alto comandante Dracon recibió la noticia en silencio. Estaba sentado solo en sus aposentos, mirando el informe que había llegado justo antes de que se cortara la transmisión final de la flota. 500 naves de guerra, millones de soldados, desaparecidos en minutos. Imposible, susurró. Esto es imposible. Pero la evidencia era clara. Los sensores de largo alcance habían detectado el ataque. Habían registrado las firmas de energía del arma humana. Los datos eran incompletos. El arma era tan poderosa que había abrumado los sensores, pero lo que habían capturado era suficiente para confirmar la terrible verdad. Los humanos no estaban mintiendo. Se convocó una reunión de emergencia del Alto Consejo. Los representantes de las 7 especies se reunieron una vez más en la Gran Cámara, pero esta vez no había risas. Sus rostros estaban pálidos y asustados. Varios de ellos parecían no haber dormido desde que recibieron la noticia. Debemos rendirnos, dijo el representante Tilar del colectivo Cidari. Su pequeño cuerpo parecido a un insecto temblaba mientras hablaba. No podemos luchar contra un arma como esta. Debemos pedir la paz antes de que la dirijan contra nuestros mundos natales. Rendición, la voz de Dracon era cortante. El Imperio Crillos no se rinde. Hemos gobernado esta región del espacio durante 10.000 años. No nos doblegaremos ante estos recién llegados primitivos. Primitivos, la voz de Tilar se elevó a un chillido. Destruyeron 500 naves de guerra en 10 minutos. Su arma genera más poder que una estrella. ¿Qué parte de esto es primitivo? El general Krell dio un paso adelante. Alto comandante. Nuestros científicos han estado analizando la firma de energía del arma. Creen que utiliza una forma de tecnología que nunca antes habíamos encontrado. Parece acceder directamente al subespacio, extrayendo poder ilimitado de dimensiones más allá de la nuestra. Entonces debemos encontrar una manera de contrarrestarla, dijo Dracon. Tenemos los recursos de 7 especies a nuestro mando. Seguramente podemos desarrollar una defensa. Con respeto, señor, eso podría llevar décadas, quizás siglos. Mientras tanto, los humanos podrían destruirnos cuando quisieran. Dracon golpeó la mesa con el puño. Entonces atacaremos primero.
Lanzaremos un ataque sorpresa contra la Tierra antes de que puedan volver a usar su arma. Destruiremos su mundo natal y pondremos fin a esta amenaza para siempre. La cámara se quedó en silencio. Todos los representantes sabían lo que Dracon estaba sugiriendo. Un ataque directo a la Tierra significaría la guerra total. ¿Y si fallaba? Los humanos nos verán venir, dijo Krell en voz baja. Sus sensores son avanzados. Tendrán tiempo de activar su arma. No si usamos toda la flota combinada, replicó Dracon. Cada nave de las 7 especies, atacando desde múltiples direcciones a la vez. Los abrumaremos con números. Incluso su arma no puede destruir miles de naves al instante. Usted no lo sabe. Sé que no podemos simplemente esperar a que vengan por nosotros. Los humanos emitieron su advertencia. Trazaron su línea y la cruzamos. ¿Cree que olvidarán esto? ¿Cree que perdonarán? Dracon miró alrededor de la mesa a los rostros asustados. Hemos comenzado una guerra. Nuestra única opción ahora es ganarla. Uno por uno, los representantes asintieron. Estaban asustados, aterrorizados. Pero también estaban orgullosos. Sus especies habían dominado la galaxia durante miles de años. No renunciarían a ese dominio sin luchar. Comiencen el ensamblaje, ordenó Dracon. Llamen a cada nave al punto de reunión. En 30 días, lanzaremos la operación militar más grande de la historia galáctica, y pondremos fin a la amenaza humana de una vez por todas. En la Tierra, el almirante de flota Montes recibió informes de la movilización alienígena. Miles de naves se estaban reuniendo. Todo el poder militar de 7 especies se estaba preparando para atacar. La escala estaba más allá de todo lo que la humanidad había enfrentado. Convocó a sus propios comandantes a una reunión en la sala de guerra debajo de las montañas. Estaban de pie alrededor de una pantalla holográfica que mostraba la flota enemiga creciendo día a día. Vienen a por nosotros, dijo Montes. Todos ellos. Todo lo que tienen. La general Sofía Vega estudió la pantalla con ojos tranquilos. El dispositivo Ícaro no puede volver a disparar hasta dentro de otros 60 días. Las celdas de energía necesitan tiempo para recargarse. Lo sé. Así que tendremos que luchar contra ellos a la antigua. Montes asintió. Activen el protocolo Omega. Despierten las flotas de reserva. Abran las bóvedas de armas en Luna y Marte y envíen un mensaje a cada colonia humana en la galaxia. Hizo una pausa, mirando los rostros de sus oficiales. Estaban decididos, sin miedo. Bien. Díganles que la Tierra ha sido amenazada. Díganles que los alienígenas vienen a destruir nuestro mundo natal. Se enderezó los hombros y dijo, y díganles que la humanidad no huye. No nos escondemos. No nos rendimos. Cuando alguien amenaza nuestro hogar, nos plantamos y luchamos. El mensaje salió a todo el espacio humano y de cada colonia, cada puesto avanzado, cada base oculta. La respuesta llegó, vamos en camino. Los humanos habían pasado 200 años preparándose para este momento. Habían esperado que nunca llegara. Habían emitido advertencias y trazado líneas y dado a sus enemigos todas las oportunidades para marcharse. Pero sus enemigos no habían escuchado. Y ahora la galaxia aprendería porque se temía a la humanidad. La guerra por la Tierra había comenzado. La armada alienígena se reunió en el borde del sistema solar de la Tierra. 6.000 naves de guerra de 7 especies diferentes. Pintadas con los colores de sus imperios y armadas con las armas más poderosas que sus civilizaciones podían construir, formaron un muro de metal y fuego que se extendía a lo largo de millones de kilómetros. El alto comandante Dracon estaba en el puente de su nueva nave insignia, observando las pantallas de visualización con satisfacción. Esta era la flota más grande jamás reunida en la historia galáctica. Ningún enemigo había sobrevivido jamás contra tales números. Los humanos tenían su extraña arma, pero no los salvaría hoy. Todas las naves informan estar listas, anunció el general Krell. Podemos comenzar el asalto a su orden. Dracon asintió.
¿Qué hay de la flota humana? Nuestros exploradores informan de aproximadamente 800 naves defendiendo la Tierra. Están posicionadas en una esfera alrededor de su planeta. 800 contra 6000. Dracon sonrió. Los humanos eran valientes. Se lo concedería. Valientes y tontos. Comiencen el ataque. La armada alienígena avanzó. Miles de motores dispararon a la vez, empujando a la enorme flota hacia la Tierra. El viaje tomaría varias horas a velocidad de combate. Tiempo suficiente para que los humanos vieran su muerte acercarse. El almirante Montes observó el avance enemigo desde su puesto de mando en Marte. El planeta rojo se había convertido en una fortaleza militar durante el siglo pasado. Su superficie cubierta de plataformas de armas y generadores de escudos. Sería la primera línea de defensa. Contacto en 4 horas, informó su oficial táctico. La flota enemiga mantiene la formación de ataque estándar. No hay señales de armas o tácticas inusuales. Montes estudió la pantalla holográfica. La flota alienígena era enorme, sí, pero también era predecible. Estaban usando las mismas tácticas que habían funcionado contra innumerables otras especies. Fuerza abrumadora, asalto directo, números superiores. No tenían ninguna razón para cambiar lo que siempre había funcionado antes. Pero nunca antes habían luchado contra humanos. No de verdad. Comiencen la fase 1, ordenó Montes. Despierten a los gigantes dormidos. A lo largo del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, máquinas antiguas recibieron la señal. Habían estado inactivas durante 50 años, escondidas entre las rocas y los escombros. Esperando este momento. Ahora se despertaron. Los asteroides comenzaron a moverse. Lo que parecían ser trozos de roca ordinarios se revelaron como enormes plataformas de armas automatizadas. Miles de ellas. Cada una portaba suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña. La flota alienígena detectó el movimiento demasiado tarde. La primera andanada de misiles los golpeó antes de que pudieran levantar sus escudos. Cientos de naves explotaron en brillantes flores de fuego. La pulcra formación comenzó a romperse mientras los capitanes se apresuraban a responder al ataque inesperado. ¿Qué es esto?, exigió Dracon. ¿De dónde salieron estas armas? Estaban ocultas, señor, respondió Krell, con la voz temblorosa. Ocultas en los asteroides. Nunca las detectamos. ¡Destrúyanlas! Todas las naves apunten a esas plataformas. La flota alienígena redirigió su potencia de fuego hacia las armas del asteroide. Lograron destruir muchas de ellas, pero el daño ya estaba hecho. Casi 500 naves desaparecieron antes de que hubieran llegado a Marte. Dracon se recompuso. 500 naves era una pérdida significativa, pero todavía le quedaban más de 5000, más que suficiente para aplastar la resistencia humana. Continúen el avance. No dejen que nos detengan. La flota siguió adelante, pasando por el campo de escombros que dejaron las plataformas destruidas. Se acercaron a Marte, listos para rodear el planeta rojo y continuar hacia la Tierra. Pero otra sorpresa los estaba esperando. Marte mismo comenzó a disparar. A lo largo de la superficie del planeta, enormes instalaciones de armas abrieron fuego. Rayos de energía capaces de cortar montañas seccionaron la flota alienígena. Las naves que se acercaban demasiado quedaron atrapadas en pozos de gravedad, atraídas hacia el planeta donde sistemas de defensa automatizados las destrozaban. Han convertido el planeta entero en un arma, gritó Krell. Esto no es posible. ¿Cómo pudieron ocultar algo tan grande? No lo habían ocultado. Montes lo sabía. Lo habían construido abiertamente a la vista de todos, pero lo llamaron de otra manera. Equipo de minería, estaciones de investigación, instalaciones industriales. Los alienígenas habían visto lo que esperaban ver. No se habían molestado en mirar más de cerca. La batalla alrededor de Marte duró 2 horas.
La flota alienígena perdió otras 1000 naves antes de que lograran superar las defensas del planeta rojo. Su formación estaba rota ahora. Su confianza sacudida, pero aún así vinieron. Al acercarse a la Tierra, finalmente vieron claramente la flota humana. 800 naves, justo como habían informado los exploradores. Pequeñas en comparación con la armada alienígena. Casi patéticas. Pero algo andaba mal. Señor, dijo Krell lentamente. Esas naves no coinciden con nada en nuestra base de datos. Drakon miró la pantalla. Los buques humanos eran elegantes y oscuros, con forma de flechas apuntando hacia el enemigo. Eran más pequeños que las naves de guerra Crillos, pero sus firmas de energía eran enormes. Cada una generaba más potencia que una docena de naves alienígenas combinadas. ¿Qué son?, preguntó Drakon. Desconocidas, señor. Nunca antes habíamos visto naves humanas como estas. La flota humana comenzó a moverse. Aceleraron a velocidades que deberían haber sido imposibles. Zigzagueando por el espacio como peces en el agua. No formaron líneas de batalla tradicionales. En su lugar, se dividieron en cientos de pequeños grupos, cada uno moviéndose independientemente. Apunten a las naves líderes, ordenó Drakon. Destrúyanlas antes de que puedan atacar. La flota alienígena abrió fuego. Miles de armas se descargaron a la vez, enviando un muro de energía hacia los humanos que se acercaban. Era suficiente potencia de fuego para destruir un planeta. Las naves humanas lo esquivaron. Giraron y se deslizaron por los huecos del fuego enemigo como si pudieran ver cada disparo antes de que se disparara. Se movían juntas como un solo organismo. Cada nave apoyando a las demás, cubriendo las debilidades de las otras. Y luego comenzaron a devolver el fuego. Montes observó el desarrollo de la batalla con tranquila satisfacción. Las nuevas naves clase Fénix estaban rindiendo incluso mejor de lo esperado. Sus pilotos eran lo mejor que la humanidad podía ofrecer. Entrenados desde la infancia para exactamente este tipo de combate. Y sus armas. Los alienígenas nunca antes habían visto cañones de plasma enfocados. Nunca se habían enfrentado a armas que pudieran atravesar sus escudos como papel. Nunca habían luchado contra un enemigo que se negaba a quedarse quieto, que atacaba desde todas las direcciones a la vez, que parecía saber exactamente dónde estarían antes de que llegaran allí. Los pilotos humanos tenían un don que los alienígenas no podían entender. Lo llamaban intuición, instinto, la capacidad de sentir el flujo de la batalla en sus huesos. Los alienígenas se basaban en la lógica y el cálculo. Los humanos se basaban en algo más profundo. En una hora, la flota alienígena había perdido otras 2000 naves. Todavía estaban atacando, todavía avanzando, pero su avance se había ralentizado. Las naves humanas estaban por todas partes, atacando y retirándose, sin dar nunca al enemigo un objetivo claro. En su nave insignia, Drakon observó cómo se desarrollaba el desastre. Había esperado pérdidas. Sí, había esperado resistencia, pero no así. No humanos que luchaban como demonios, cuyas naves se movían como fantasmas, cuyas armas cortaban su flota como fuego a través de hierba seca. Debemos retirarnos, dijo Krell. Hemos perdido la mitad de nuestra fuerza. Si continuamos, seremos destruidos por completo. Las manos de Drakon agarraron los brazos de su silla. Todo instinto le decía que luchara, que avanzara, que reclamara la victoria por pura determinación. Pero los números no mentían. Su flota estaba muriendo. Toquen la retirada, dijo, las palabras saboreando a veneno en su boca. Todas las naves, retírense al borde del sistema. La armada alienígena comenzó a retroceder. Las naves humanas los dejaron ir, manteniendo una formación defensiva alrededor de la Tierra. No persiguieron. No lo necesitaban. El alto comandante Drakon había traído la flota más grande de la historia galáctica para destruir la Tierra, y la Tierra lo había destruido a él en su lugar. La guerra estaba lejos de terminar. Pero la galaxia acababa de aprender su primera lección sobre la humanidad.
Cuando los humanos dicen que lucharán, lo dicen en serio. Y luchan como nada que el universo haya visto jamás. Los restos de la armada alienígena regresaron cojeando al espacio Crillos. De las 6.000 naves que habían partido para destruir la Tierra, menos de 2.000 regresaron. Las otras flotaban como escombros en la fría oscuridad entre las estrellas, monumentos a la mayor derrota militar de la historia galáctica. El alto comandante Dracon no habló durante 3 días después de la retirada. Estaba sentado solo en sus aposentos, mirando los informes, tratando de entender qué había salido mal. Había traído una fuerza abrumadora. Había atacado con todo lo que poseía su coalición, y no había sido suficiente. Los humanos han enviado un mensaje, dijo el general Krell, entrando en la cámara al cuarto día. Su voz era tranquila, derrotada. Desean discutir los términos. ¿Términos? Dracon casi se rió. Hace una semana, había soñado con dictar términos a los humanos. Ahora, ellos le dictarían términos a él. ¿Qué quieren? No lo han dicho. Solo solicitaron una reunión. La embajadora Ríos desea hablar con el Alto Consejo. La reunión se celebró al día siguiente. La gran cámara que una vez había resonado con risas confiadas ahora se sentía fría y vacía. Los representantes de las 7 especies se sentaron en silencio, esperando que apareciera la imagen humana en la pantalla. La embajadora Elena Ríos se veía exactamente como en su última transmisión, tranquila y serena. Solo sus ojos mostraban algún cambio. Eran más duros ahora, como el acero. Señores, dijo, creo que les advertí. Nadie respondió. ¿Qué podían decir? La Tierra no ha sufrido daños, continuó Ríos. Nuestra flota permanece intacta. El dispositivo Ícaro estará completamente recargado en 12 días, y hemos comenzado a movilizar nuestras fuerzas de reserva. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Han visto lo que 800 de nuestras naves pueden hacer. Tenemos 12.000 más. 12.000. El número flotaba en el aire como una sentencia de muerte. La coalición alienígena había enviado toda su flota combinada a la Tierra. Ahora se había ido. No les quedaba nada para igualar tales números. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó finalmente Dracon. Su voz era ronca, casi rota. Eso depende de ustedes. Pueden rendirse ahora y aceptar nuestros términos o pueden seguir luchando y ver arder sus civilizaciones. La expresión de Ríos no cambió. Nosotros no comenzamos esta guerra, alto comandante, usted lo hizo. Ignoró nuestras advertencias. Cruzó nuestras líneas. Intentó destruir nuestro hogar. Y ahora se enfrentará a las consecuencias. ¿Cuáles son sus términos? Ríos los describió claramente. El Imperio Crillos perdería todo el territorio dentro de los 50 años luz del espacio humano. Todas las fuerzas militares se reducirían a niveles defensivos únicamente. Toda la investigación de armas sería monitoreada por observadores humanos, y el Alto Consejo reconocería formalmente la soberanía humana sobre sus territorios reclamados. Los términos eran duros. Para una especie que había gobernado durante 10.000 años. Eran humillantes, pero también eran justos. Los humanos no pedían esclavitud o extinción. Pedían paz, respaldada por el poder. Si nos negamos, serán destruidos. Permanentemente. La voz de Ríos no contenía ira ni odio, solo certeza. Comenzaremos con el mundo natal Crillos. Luego pasaremos a los otros miembros de su coalición uno por uno hasta que no quede nada. ¿Cometerían un genocidio?, preguntó Dracon, con un atisbo de su antiguo desafío regresando. ¿Destruirían civilizaciones enteras? Usted intentó destruir la nuestra, respondió Ríos simplemente. Les mostramos misericordia cuando atacaron. Dejamos que su flota se retirara. Les dimos la oportunidad de rendirse. Pero esa oportunidad se está desvaneciendo. Cada día que se demoran, nuestra paciencia se agota. Y con el tiempo, se acabará. Se inclinó ligeramente hacia adelante.
He estudiado su historia, alto comandante. El imperio Cryos se expandió a través de la conquista. Destruyó cualquier especie que se resistió. No mostró piedad a los débiles. Y ahora espera piedad de nosotros. Ella sacudió la cabeza. No somos como ustedes. Preferiríamos vivir en paz. Pero si la paz es imposible, haremos la guerra. Y somos muy buenos en eso. La transmisión terminó. Los representantes se sentaron en un silencio aturdido, contemplando el futuro al que se enfrentaban. En el lado humano, el almirante de flota Montes se estaba preparando para ese futuro. Estaba parado en los enormes astilleros que orbitaban la Luna, observando cómo miles de trabajadores ensamblaban las adiciones más nuevas a la flota de la Tierra. El dispositivo Ícaro era poderoso, pero también lento. Un arma de destrucción absoluta que tardaba meses en recargarse. Necesitaban algo más rápido, más flexible. La general Vega se unió a él en la plataforma de observación. El Consejo está debatiendo nuestros términos. Probablemente aceptarán. Probablemente, asintió Montes. Pero quiero estar listo en caso de que se nieguen. ¿Crees que lo harán? Creo que Dracon es demasiado orgulloso para rendirse sin otra pelea. Ha gobernado durante demasiado tiempo. No puede aceptar la derrota fácilmente. Montes observó una nueva nave clase Fénix siendo equipada con sus sistemas de armas. Intentará algo, algún truco, algún ataque desesperado, y cuando lo haga, tenemos que estar listos para terminar con esto. Tenía razón. 2 días después, los exploradores Cryos detectaron una acumulación masiva de energía en el sistema Dracon. El alto comandante no había estado inactivo durante las negociaciones. Había estado preparando un arma propia. Los informes la describían como un asesino de planetas, una enorme nave construida en secreto, capaz de destruir mundos con un solo disparo. La última apuesta desesperada de Dracon. Si pudiera destruir la Tierra antes de que el dispositivo Ícaro se recargara, aún podría ganar. Está loco, dijo Vega, leyendo el informe de inteligencia. Incluso si destruye la Tierra, tenemos colonias en toda la galaxia. Lo cazaríamos y lo destruiríamos. No está pensando con claridad, respondió Montes. La desesperación hace eso a los líderes. Se convencen a sí mismos de que un golpe audaz cambiará todo. Tomó su decisión rápidamente. No podemos esperar por el dispositivo. Necesitamos detener esa arma antes de que llegue a la Tierra. La flota humana se lanzó en cuestión de horas. 800 naves clase Fénix. A ellas se unieron otras 2000 naves de reserva que habían llegado de las colonias. Se movieron a máxima velocidad hacia el sistema Dracon. Corriendo contra el tiempo, encontraron al asesino de planetas en órbita alrededor del mundo natal Cryos. Era enorme, casi del tamaño de una luna pequeña, cubierta de armas y armadura. A su alrededor flotaban las naves restantes de la coalición alienígena, quizás 800 buques. Todo lo que quedaba de su otrora poderosa armada. Saben que vamos, dijo Vega. Se están preparando para luchar. Montes estudió la pantalla. El asesino de planetas estaba cargando su arma principal. Si disparaba a la Tierra, miles de millones morirían. No podía permitirlo. Todas las naves, ordenó, fuego concentrado en esa arma. Ignoren la flota enemiga. Destruyan al asesino de planetas a toda costa. La flota humana entró en combate. El espacio alrededor del mundo natal Cryos estalló en fuego y luz. Las naves alienígenas intentaron bloquear el ataque, intentaron ganar tiempo para que su superarma se cargara, pero los pilotos humanos eran demasiado rápidos, demasiado hábiles. Se deslizaron a través de las líneas defensivas. Sus armas desgarraron el casco del asesino de planetas. Montes observó cómo cientos de sus naves eran destruidas en el asalto. Cada una representaba miles de vidas humanas perdidas. Pero siguieron adelante, sin retroceder nunca, sin dudar. Para esto habían entrenado. Por esto luchaban. La armadura del asesino de planetas se resquebrajó bajo el incesante asalto.
Sus escudos fallaron. Sus armas se desconectaron. Y luego, con una andanada final de 100 naves, su reactor explotó. La explosión destruyó completamente al asesino de planetas. También destruyó el resto de la flota alienígena y dañó las estaciones orbitales alrededor del mundo natal Crillos. La guerra había terminado efectivamente. El alto comandante Dracon observó desde su palacio cómo su última esperanza moría en una bola de fuego. Lo había apostado todo y había perdido. Ahora no quedaba nada más que rendirse. Envió el mensaje él mismo, directamente a la Tierra. Aceptó todos sus términos. Solo pidió una cosa a cambio, que la humanidad perdonara a su pueblo. La embajadora Ríos recibió el mensaje. Lo leyó 2 veces, luego se lo reenvió al almirante de flota Montes. ¿Qué piensas?, preguntó ella. Montes miró las palabras del alienígena que había intentado destruir a su especie. El alienígena que se había reído de su advertencia, que había enviado miles de naves a quemar su mundo natal. Concede su petición, dijo Montes finalmente. No somos como ellos. No destruimos civilizaciones por venganza. Protegemos nuestro hogar. Defendemos a nuestra gente. Y cuando la guerra termina, ofrecemos la paz. Hizo una pausa y luego añadió. Pero asegúrate de que lo recuerden. Asegúrate de que toda la galaxia recuerde lo que sucede cuando se amenaza a la Tierra. Esto nunca debe volver a pasar. Habían pasado 100 años desde la Gran Guerra. La galaxia había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. El antiguo imperio Crillos se había ido, dividido en docenas de estados más pequeños que se gobernaban bajo supervisión humana. El alto comandante Dracon había muerto en prisión, solo y olvidado. Su nombre maldecido por su propio pueblo por el desastre que les había traído. Las otras especies de la coalición habían aceptado su estatus reducido y lentamente reconstruyeron sus civilizaciones bajo el nuevo orden. Y la humanidad se había convertido en el poder dominante en la galaxia conocida. No por conquista, no por dominación, sino por el simple hecho de que nadie se atrevía a desafiarlos. El recuerdo de lo que le había sucedido a la armada alienígena se mantuvo fresco en la mente de todas las especies. Los padres contaban la historia a sus hijos como una advertencia. Las academias militares estudiaban las batallas como ejemplos de lo que sucedía cuando la arrogancia se encontraba con la determinación. La frase «la advertencia final de la Tierra» se había convertido en un dicho común en toda la galaxia. Utilizado cada vez que alguien estaba a punto de cometer un terrible error. La embajadora Elena Ríos se había retirado décadas atrás, pero su nombre todavía se recordaba con respeto y miedo. Había dicho la verdad al Consejo Crillos cuando nadie más lo haría. Les había dado todas las oportunidades para evitar la guerra. Y cuando se negaron, había observado sin inmutarse cómo la humanidad se defendía. Su nieto, Tomás Ríos, servía ahora como representante de la Tierra ante la Asamblea Galáctica. Era un cuerpo que no había existido antes de la guerra, una reunión de todas las especies conocidas, que se reunían para discutir problemas comunes y prevenir futuros conflictos. La humanidad lo había creado no para gobernar la galaxia, sino para asegurar que la galaxia pudiera gobernarse a sí misma pacíficamente. Tomás se paró en el podio, dirigiéndose a la asamblea en el centenario del fin de la guerra. Miles de rostros alienígenas lo miraban. Crillos, Bindari y docenas de otras especies, todas reunidas en una cámara. Hace 100 años, dijo, nuestros pueblos estaban en guerra. Millones murieron en ambos bandos. Mundos fueron destruidos. Las civilizaciones casi caen, y todo podría haberse evitado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se posara sobre la cámara. Mi abuela se paró donde yo estoy ahora, en una cámara diferente. Hablando con sus ancestros, les advirtió que la humanidad no aceptaría la agresión. Les dijo que defenderíamos nuestro hogar a cualquier costo, y no le creyeron. Un murmullo recorrió la multitud. Los representantes mayores recordaban esos días. Los más jóvenes habían crecido escuchando las historias. Hoy vivimos en paz. No porque seamos amigos. Todavía estamos aprendiendo a confiar el uno en el otro. No porque seamos iguales.
Todos sabemos que la humanidad tiene el poder de destruir cualquier civilización que nos amenace. Vivimos en paz porque todos hemos aprendido la misma lección. Tomás miró alrededor de la cámara, encontrando tantos ojos como pudo. La guerra no es un juego. No es una herramienta de expansión o un camino hacia la gloria. La guerra es destrucción. Es muerte. Es el final de todo lo que construimos y amamos. Y siempre, siempre debe ser la última opción, no la primera. Pensó en su abuela, en las historias que le había contado cuando era joven. De cómo había rogado a los crillos que se retiraran, de cómo había visto desarrollarse la guerra, llevando el peso de miles de millones de vidas sobre sus hombros. La humanidad no quería luchar. Queríamos explorar las estrellas, conocer nuevas especies, aprender y crecer juntos. Cuando emitimos nuestra advertencia, esperábamos, realmente esperábamos que fuera suficiente, que los crillos entrarían en razón, que la guerra podría evitarse. Su voz se volvió más dura. Pero cuando nuestra advertencia fue ignorada, no dudamos. Defendimos nuestro hogar con todo lo que teníamos. Le mostramos a la galaxia que la humanidad puede ser joven, pero no somos débiles. No somos presas, y nunca permitiremos que nadie amenace nuestra existencia. La cámara estaba completamente en silencio. Ni un solo alienígena se atrevió a hablar. Hoy, extiendo esa misma advertencia a todos ustedes, no como una amenaza, sino como una promesa. La humanidad siempre buscará la paz. Siempre intentaremos resolver los problemas a través del diálogo y la cooperación. Siempre daremos advertencias antes de actuar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos intensos. Pero si alguien aquí cree que nuestro deseo de paz nos hace débiles, si alguien piensa que pueden atacar nuestros mundos, esclavizar a nuestra gente o amenazar nuestro hogar, entonces deben recordar lo que sucedió hace 100 años. Deben recordar la primera flota crillos. Deben recordar al asesino de planetas. Y deben entender que la próxima vez que alguien ignore la advertencia final de la Tierra, no habrá piedad. No habrá segundas oportunidades. Solo habrá destrucción, completa y absoluta. Se enderezó y suavizó su tono. No queremos ese futuro. Ninguno de nosotros lo quiere. Así que trabajemos juntos para construir algo mejor. Creemos una galaxia donde las advertencias nunca sean necesarias. Donde la paz sea el estado natural de las cosas. Donde cada especie pueda crecer y prosperar sin miedo. Tomás se retiró del podio. Ese es el verdadero deseo de la humanidad. No poder, no dominación, solo una galaxia donde todos puedan vivir en paz. Se sentó y, después de un largo momento de silencio, la cámara estalló en aplausos. No los aplausos forzados de los súbditos que honran a un amo, sino el aprecio genuino de seres que reconocían la sabiduría cuando la escuchaban. Más tarde esa noche, Tomás estaba en un balcón con vistas al complejo de la asamblea. El cielo estaba lleno de estrellas, miles de millones de soles distantes, cada uno albergando potencialmente mundos y civilizaciones que aún no habían sido descubiertas. La galaxia era vasta y llena de maravillas. Un crillos anciano se acercó a él. Era el representante Garrus, el nieto del general Krell, quien había aconsejado a Dracon durante la guerra. Garrus había pasado toda su vida tratando de reparar el daño que sus ancestros habían causado. Su discurso fue bien recibido, dijo Garrus. Su voz era suave, nada parecida a los tonos ásperos de los antiguos comandantes crillos. Cada palabra fue sincera. Lo sé. Garrus miró las estrellas. Mi abuelo guardó un diario durante la guerra. Escribió sobre el momento en que vio por primera vez sus naves en batalla. Cómo se movían como nada que él hubiera visto antes. Cómo su flota fue destruida antes de que pudieran siquiera entender lo que estaba sucediendo. Tomás no dijo nada, dejando que el alienígena continuara. Escribió que en ese momento entendió algo que cambió toda su visión del universo. Entendió que la galaxia era más grande que el Imperio Crillos, que había fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que la verdadera sabiduría era saber cuándo luchar y cuándo dar un paso atrás. ¿Aprendió esa lección demasiado tarde? Sí, pero sus descendientes no la han olvidado. La humanidad nos ha dado una segunda oportunidad.
Podrían habernos destruido por completo. Tenían todo el derecho, pero en su lugar nos dejaron sobrevivir. Nos ayudaron a reconstruir, y ahora, 100 años después, estamos aquí juntos, quizás no como amigos, pero sí cerca. No los perdonamos por amabilidad, admitió Tomás. Los perdonamos porque la destrucción nos habría hecho no mejores que el imperio que derrotamos. La humanidad lucha para proteger, no para conquistar. Esa es la diferencia entre nosotros y los antiguos crillos. Garrus asintió lentamente. Esa diferencia es la razón por la que la galaxia los sigue ahora. No porque teman sus armas, aunque sí las temen. Sino porque confían en que no usarán esas armas a menos que deban hacerlo, porque creen en sus advertencias. Tomás miró las estrellas. En algún lugar, nuevas civilizaciones estaban surgiendo. Nuevas especies estaban desarrollando tecnología. Nuevos imperios estaban naciendo. Eventualmente, algunos de ellos alcanzarían las estrellas. Eventualmente, algunos de ellos se encontrarían con la humanidad. Y cuando lo hicieran, escucharían el mismo mensaje que los crillos habían escuchado hace 100 años. Venimos en son de paz. Buscamos amistad y cooperación. Los ayudaremos a crecer y explorar el universo, pero amenacen nuestro hogar, dañen a nuestra gente o ignoren nuestras advertencias, y se enfrentarán a todo el poder de la humanidad. Esa fue la lección de la Gran Guerra. Esa fue la verdad que toda especie en la galaxia entendía ahora. La advertencia final de la Tierra no eran solo palabras. Era una promesa respaldada por acero y fuego y la voluntad inquebrantable de una especie que había sobrevivido a todo lo que el universo les había lanzado. Y nadie sería lo suficientemente tonto como para ignorarla de nuevo. Las estrellas brillaron sobre el balcón, antiguas y eternas. Mientras los descendientes de los guerreros estaban juntos en paz, la galaxia había cambiado para siempre, y la humanidad estaba en su centro, no como conquistadores, sino como guardianes de una nueva era. La guerra había terminado. La lección había sido aprendida, y a través de 1000 mundos, 1000 especies se susurraban la misma verdad. Nunca cruces a la Tierra. Nunca ignores la advertencia. Nunca olvides lo que los humanos pueden hacer cuando no tienen más remedio que luchar. Porque cuando la humanidad traza una línea, lo dicen en serio, para siempre.